Entonces, la clase del día de hoy se va a tratar básicamente de la revisión de la actividad que estábamos realizando, donde analizábamos la lectura de Dile que no me maten y aplicábamos ciertos contenidos que habíamos estado viendo, sobre todo el concepto de los saltos temporales y el elemento de la narración. ¿Ya? El objetivo es el mismo, que es esta de formular interpretaciones respecto a lo que ustedes van leyendo y que haya una coherencia entre su interpretación y el contenido de la narración. ¿Qué es lo que tenían que hacer? En el fondo era leer el texto completo, que era el Dile que no me maten, de las 60 a las 65, y realizar las actividades que habían durante la lectura, las preguntas, subrayar algunas palabras que les parecieran difíciles de comprender, y luego desarrollar las actividades, las 11 actividades que aparecían en la página 65. Posterior a esto, ustedes deberían reconocer un ejemplo de algún salto temporal dentro de la historia, explicarlo con sus palabras, clasificarlo y determinar qué tipo de salto representaba, ¿ya? Y finalmente, decirme qué tipo de narrador creen ustedes que es el que predomina en la historia, darme un ejemplo con 2 fragmentos. Eso es lo que había que hacer. Entonces, vamos a comenzar a revisar juntos la actividad. Déjenme poner el libro para que vamos viendo entre todos lo que había que hacer. Recuerden que para participar de la clase, si quieren dar alguna respuesta, usted dice su nombre, yo lo nombro de vuelta y ahí usted hace su intervención para que no nos estemos pasando a llevar ni pisándonos una respuesta contra la otra. Entonces, la página 60. Profe, Dígame. ¿el objetivo lo vamos a escribir después? No, pues en esta clase no hay que anotar objetivo porque se mantiene el que hemos hecho durante clases. Ah, ya. Hoy día solo vamos a revisar el desarrollo de la actividad. Entonces, comenzamos. Alguien que me pudiera, para no tener que leer la historia completa, que me pudiera resumir en palabras muy breves de qué se trata la historia. Así no tenemos que leer toda la historia de una para que recordemos más o menos en qué estamos. No se amontonen. Cualquiera me sirve. Solamente es un resumen pequeño de lo que se trata la historia que leyeron. ¿No? Entonces vamos a tener que leer la historia todos juntos en voz alta. Espera, profe, espere. Es que no me acuerdo de los nombres. Da igual los nombres, sí, la idea es que nos acordemos más que nada como del contenido de la historia, para no tener que leerla de nuevo completa. Ah, ya, de una persona que estaba sentenciada a muerte. Entonces le pide a un amigo que no lo maten. Y él es súper mal amigo porque está pensando, no me importa si te matan a ti, que tenés hijo y familia, salvaba a mí. ¿Ya? Entonces después se logra escapar. Después va como, en ese salto no lo tengo como muy bien, pero luego va como a una granja donde está Don Lupe, que le dice que si ve a un animal que traspasa como el pasto que él tiene, lo iba a matar. Y le mataron a uno de los animales. Uno de los animales. Entonces, él mata a su esposa en venganza. ¿Ya? Y luego lo empiezan a buscar, lo empiezan a buscar, se vuelve viejo, se vuelve muy viejo y él creía que al volverse viejo no le iban a matar porque era viejo. Claro. Entonces después, si lo van a buscar, si lo encuentran y se encuentra con uno de los hijos, creo, de la persona que mató, su amigo, creo, el Justino, se murió. ¿Ya? Entonces se encuentra uno de los hijos. El hijo quiere cobrar venganza porque dice que no tuvo una figura paterna. Dicen que lo iban a fusilar. El viejo empieza a llorar. Lo emborrachan para que no llore, lo atan a un burro y el burro empieza a correr. Y de ahí le van a fusilar. Ya. Eso, claro, en palabras más, palabras menos, efectivamente la historia va como de eso, de esta persona que comete un asesinato, se le ajusticia, como se dice en palabras como coloquiales, y él lo que quiere es que no lo maten y trata de hacer, de convencer a una persona que en este caso es su hijo,
de que lo saque de ahí, que convenza a la persona de que lo quiere matar para que no lo maten. Entonces se explica entre medio, a través de saltos temporales, por qué está siendo justiciado, por qué lo van a matar, y también se explica por qué esta persona en particular es quien lo va a matar, y al final termina ocurriendo lo que el destino quería que pasara con él, que en el fondo es que lo mate. Ya es como que termina cobrándose venganza o aplicándose justicia sobre el sujeto en cuestión. ¿Ya? Comenzamos entonces. Vamos a partir con las preguntas de durante la lectura, que la primera que aparece es en la página 61, que es esta que está acá. Dice, ¿qué opinas acerca de lo que dice Juvencio? Yo, Martín Sánchez. Martín. Que le dicen que vaya a hablar con los soldados y que no lo llevaran por caridad. Ya, Martín, espérame un poquito. Vamos a hacer una aclaración. La pregunta 1, te preguntan qué es lo que te parece a ti, lo que opina Juvencio, y lo que opina Juvencio es esto. Dice, mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes, así se lo haiga si me los mata. Entonces, le están preguntando a usted qué opina respecto a lo que él dice en razón de los animales, de estos animales que se metían a comer el pasto en la casa de Lupe, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la opinión que hay al respecto de eso? Yo opino que estuvo mal, que lo que Juvencio sabía de que sus animales que estaban en las tierras de Don Lupe y no hizo nada para impedir, y eso fue un acto de amenaza. Ya, perfecto. ¿Alguien que quiera aportar alguna otra respuesta? Matías Letelier, que se estaba aprovechando del pasto de Don Lupe. ¿Alguien más? Pero que estuvo como muy extremista que matara a su esposa por que le matara a un animal. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, les voy a decir cuál es mi respuesta. Yo opino que en el fondo lo que hace Juvencio es como sacarse la responsabilidad de encima, diciendo así como, oye, los animales hacen lo que los animales hacen, y si ellos quieren alimentarse es su responsabilidad, no es la mía, y por eso no creo que deberías matarlo, porque ellos hacen las cosas que los animales hacen. Entonces, le dice, así que si tú me matas un animal, porque ellos son inocentes, yo también voy a tener que matarte a ti, porque es lo que corresponde. ¿Ya? Pregunta 2. ¿Quién está contando lo sucedido? ¿Quién es el que narra en esta primera parte o en esta parte en específico? Don Lupe. Matías Letelier, Don Lupe. ¿Lupe? ¿Alguien que tenga otra respuesta? Yo, Martín Sánchez. ¿Martín? El que narra la historia, Juvencio Nava. Es Juvencio. Ya en esta parte en específico donde está la pregunta instalada, que es en el penúltimo párrafo de la página 61, quien está narrando la historia es el mismo Juvencio. ¿Ya? Él dice y cuenta lo que ocurrió desde su propia impresión o de su propia experiencia. ¿Ya? Seguimos. Nos vamos a la página 62. Y acá tenemos las preguntas 3 y 4. Dice, ¿por qué Juvencio Nava creyó que lo dejarían en paz? Porque ya estaba viejo. Ya, uno de los argumentos que él entregaba era que él ya estaba viejo y probablemente iban a sentir como un poco de misericordia porque era un viejo y que no lo iban a querer matar. ¿Por qué más? Hay otros elementos aparte de la vejez. Yo, profe, Vicente Dígame. Rojas. ¿Vicente? Yo creo que era porque también pensó que se iban a olvidar de él. Ya, también porque él creía que había pasado tanto tiempo y probablemente ya se habían olvidado de él, pero hay otro que falta, que tiene que ver con lo que pasó Juvencio durante este tiempo en que él creía que lo andaban persiguiendo. ¿Qué le pasó a él? ¿Quién se acuerda? Acuérdense que él tenía una familia, tenía una casa, tenía hijos, y algo ocurrió con todo eso en el momento que él empieza a escapar. ¿No? ¿No se acuerdan? Ya, en resumen, resulta que aparte de la edad que él tenía, que ya era bastante viejo, y aparte de que él pensó que lo iban a olvidar, él perdió todo lo que tenía en la vida por esta situación que estaba pasando. Acuérdense que él pierde a su mujer, él se va a vivir lejos, pierde su casa, su familia, el contacto con otras personas, y por ende él siente, en el fondo, que al haber perdido todo esto, él como que había un cierto grado de justicia. Yo perdí todo, ya no tengo nada más que perder, entonces ya pagué mis culpas con esto. Entonces esos son como los 3 argumentos que deberían haber presentado, ¿ya? 4. ¿Qué significa la expresión maniatado por el miedo? Que está acá. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Que se sentía muy
nervioso y no podía escapar porque tenía mucho miedo. Ya, perfecto. ¿Alguien que tenga alguna interpretación más? ¿No? Yo. Entonces, en el fondo, dígame. Que era como que el miedo era lo único que lo acompañaba. Claro, en el fondo lo que dice acá era que él todo lo que hacía o cualquier movimiento que llevaba a cabo, cualquier cosa que hiciera, él iba a estar amarrado por el miedo, o sea, el miedo no lo soltaba. Ese es como lo que está tratando de decir. Él seguía constantemente moviéndose con el miedo aferrado a él. No lo podía, no lo soltaba de ninguna manera. ¿Ya? Seguimos entonces. Creo que esa, la que sigue está en la página 64. Página 64. Y la pregunta es, ¿con qué compara el coronel a su padre? Y está en este párrafo. Dice, Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. ¿Qué es lo que quiere Con decir las raíces. este texto? Ya, con unas raíces. Que al no tener una figura paterna, no tener un lugar donde echar raíces, donde forjarse, donde formarse, es muy difícil. Ya, entonces, si él dice que no tiene un lugar donde echar raíces, ¿el papá quién sería para él? ¿Qué sería? ¿Dónde echan raíces las plantas? ¿La tierra? En la tierra. Ya, entonces lo que hace acá es decir, yo era una planta que necesitaba echar raíces y encontrar una tierra donde aferrarme y crecer, pero cuando perdí a mi padre, yo perdí esa tierra y por ende no pude crecer bien, digamos, de alguna manera. Entonces lo que hace es comparar a su papá con esta tierra que a él le faltó para poder echar sus raíces sólidas y crecer mejor, si había que decir de alguna manera. ¿Ya? Pregunta 6. ¿Qué es lo que no puede olvidar el coronel acerca de la muerte de su padre? Aparece en este párrafo. Que el que lo mató siga vivo. Ya, que el que lo mató sigue vivo. ¿Quién más podría aportarme algo? Porque el hecho de que el que lo mató sigue vivo es una cosa, pero es algo aparte. No es solo que esté vivo en la persona que mató a su padre, sino que esa persona viva de una manera determinada. ¿Cuál es esa manera? ¿Con culpa? No, todo lo contrario. Sin culpa. Sin culpa. Entonces lo que dice él es que una de las cosas que él no puede olvidar no es solo que la persona que mató a su padre siga viva, sino también el hecho de que esa persona viva como que nada hubiera hecho, o sea, como libre de culpa, relajado, haciendo su vida normal, sin pagar por lo que había hecho, ¿ya? Entonces con eso terminamos las preguntas durante la lectura. ¿Hay alguna que les haya dejado alguna duda de las que vimos recién? Si no, para seguir. ¿No? ¿Sí? ¿No? Seguimos entonces. Página 65. Pregunta 1. ¿Qué le pide Juvencio a Justino? Eso está al principio. Y después lo vuelve a repetir. ¿Qué es lo que le pide a él? Le pide dos cosas. Que vaya a hablar para que no lo maten. Ya, primero que vaya a hablar para que no lo maten. ¿Y qué más? ¿Que lo libere de qué cosa? ¿Como de sus pecados? No. Es algo físico, algo físico. Le pide que vaya a hablar con la gente para que lo libere de estar amarrado. Acuérdense que lo tenían amarrado. Esa es una. Y la otra es que encuentre la manera de que no lo maten. Esas son las dos cosas que le pide. ¿Ya? 2. ¿Por qué Juvencio Nava mata a Guadalupe Terreros? O Terreros, perdón. María Paz. María Paz. Sí. Yo puse que, porque a pesar de que eran amigos y saber que, y él sabía que los animales de Juvencio estaban muriendo, no quiso compartirle la hierba de los potreros. Ya, ese es como el principio de la razón. ¿Y qué pasa ahí después? Le mata a un animal. Claro, y le mata a uno de los animales y por ende él dice, tú mataste a uno de mis animales, entonces yo tengo que matarte a ti. ¿Ya? Entonces esa es la razón. No lo deja que se alimenten, mata a uno de sus animales y por eso Juvencio decide como cobrar venganza, entre comillas. ¿Ya? 3. Después de huir, ¿en qué lugar se radica Juvencio? Acuérdense que él se escapa de la ciudad y se va a un lugar. ¿Qué lugar es ese?
en una montaña. Ya en una montaña. Yo, ¿Es una montaña específicamente? no, que era un terreno que se llamaba Palo de Venado. Ya, pero sí, pues Paro de Venado es un lugar, ¿ya? Pero ¿qué es ese lugar? No es una montaña, es algo más chico. Un monte. Un monte, ya él se radica en un monte. Él se va de la ciudad y se va a un monte donde él puede ver la ciudad, pero se mantiene lejano de la gente que vive ahí. Seguimos, 4. ¿De qué trata el relato que acabas de leer? ¿Cuál es el tema que aborda? Porque aquí en la 4 no le están pidiendo que haga un resumen, le están preguntando cuál es el tema del que trata la historia. ¿Cuál sería ese tema? Se puede definir en una palabra. Como el arrepentimiento. Ya podría ser el arrepentimiento. Hay una más grande que esa, que tiene que ver con lo que hace el hijo de Guadalupe. ¿Venganza? Más que venganza, también tiene que ver con la venganza, pero hay una palabra más clave todavía. Cuando alguien comete un error y esa persona tiene que pagar por ese error, ¿cómo se le llama a eso? Justicia. Justicia. Ya entonces el tema principal de esta historia es la justicia y cómo una persona, independiente del tiempo que pase, tarde o temprano va a tener que caer en las manos de la justicia, o sea que va a tener que pagar por lo que hizo, ¿ya? Seguimos. A partir del siguiente diálogo, ¿cómo es la relación entre Juvencio Nava y su hijo Justino? Y ahí está el fragmento y ahí ustedes me tienen que decir cómo es la relación. ¿Es buena, es mala, es extraña por cierta razón? ¿Son cercanos, son lejanos? Yo, Isabel. ¿Ya, Isabel? Yo puse que a Juvencio le importaba más su vida que la de otro. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera aportar alguna cosa? ¿No? Ya yo puse que pareciera ser que la relación, como decía Isabel, ¿cierto? ¿Tú me respondiste? Sí, creo que sí. Sí. Al parecer, como que la relación que ellos tenían no era muy cercana y parece que este sujeto Justino era como muy individualista, entonces él siempre se ponía por encima de los demás a tal punto que no le importaba ni su hijo ni la familia de su hijo. O sea, él le decía así como, da lo mismo lo que pase con tu familia, si alguien las va a cuidar, tú ayúdame a mí nomás, ¿ya? Seguimos. ¿Cómo es el espacio físico? ¿Cómo el espacio físico le permite a Justino mantenerse al margen de la ley? Acuérdense, él se va al monte. Ya, Martín, cuéntame. Que ellos vivían en casas separadas, pero sin tener mucha confianza o con una relación directa con su padre. Y ¿Ya? además no quería que la policía y el coronel se enteraran de que era hijo de Justino o de la Juvencio, ¿Ya? porque estaban preocupados de su familia. Bien, ¿alguien más? Este tema del monte, ¿cómo le permitió a él mantenerse lejos de la ley? ¿No? ¿Nadie? Ya entonces resulta ser que como el personaje principal, que es Justino, logra escaparse hasta el monte, la ley no fue nunca a buscarlo ahí. ¿Por qué? Porque la ley funciona dentro de la ciudad. Entonces siempre lo buscaron ahí dentro. Cuando volvió lo trataron de encontrar dentro del pueblo y al final lo mandaron a buscar a otra parte. Pero el lugar físico donde él se escondió, que era este monte, le permitió a él mantenerse externo a la ley porque la ley funciona dentro de una sociedad y estar apartado de la sociedad a él lo aleja de la ley. ¿Ya? Esa es como la idea. 7. ¿Qué sentimiento motiva al coronel a buscar a Juvencio Nava? Y ahí tienen que presentarme una cita. ¿Cuál es el sentimiento? Y ahí lo nombraron anteriormente. Que era parecido a la justicia, pero empieza con V. Yo, Isabel. ¿Venganza? Isabel. El no poder soportar que alguien siga viviendo injustamente ya que mató a otra persona, y la cita era: lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello aún está vivo. Ya, perfecto. ¿Alguien dijo por ahí venganza también, que también sirve? Elisa parece que era, ¿o no? No, alguien dijo venganza por ahí. Sí, fui yo. Ya, venganza. ¿Por qué la venganza? ¿En qué parte del texto aparece? No, porque el coronel no podía soportar que hayan matado a su padre y que no se haya hecho justicia con él, entonces igual es como venganza. Claro, bien. ¿Hay alguno más? Porque yo creo que es como... Ya, dígame. Paz. Ya, Paz. yo puse rencor y saqué la cita: no podría perdonar a ese aunque no lo conozco.
Perfecto. Entonces ahí tenemos tres que están bastante bien. ¿Ya? El rencor, la injusticia o el sentimiento de injusticia y la venganza. ¿Ya? Seguimos. ¿Cómo funciona el sistema de justicia en el cuento? Menciona al menos 2 características y ejemplifícalas con pasajes del texto. ¿Cómo funciona? ¿Se le hace un juicio a la persona para que determinar si es culpable o no? ¿Se utilizan ciertos métodos para cobrar justicia? ¿Cómo es? Se hace como ojo por ojo. Ya, ojo por ojo, perfecto. Yo también había puesto el mismo concepto. ¿Por qué ojo por ojo? Muerte por muerte, sangre Muerte, por sangre. claro. Ahí Guatón Byron, como dice el meme que leí por ahí. Entonces, efectivamente, la ley en este caso funciona en el concepto del ojo por ojo, diente por diente. Si tú matas, tienes que terminar muerto. Pero, ¿todos aplican la justicia o hay una persona en particular que es la que se encarga de aplicar justicia? ¿Qué, profe? No, no le entendí la pregunta. Que sabemos ya que el concepto de justicia es el ojo por ojo y diente por diente. Ese es como el concepto de justicia que se aplica acá. Pero la pregunta es, ¿todos aplican esa justicia o hay un encargado de aplicar la justicia? Todos porque cuando mataron al animal, el Juvencio mató a Don Lupe. Ya, pero hagamos una pausa acá. Esa era mi idea, que apuntaran ahí. ¿Es justo, en el concepto del ojo por ojo, diente por diente, que yo mato a un animal y alguien me mata a mí? ¿Eso es ojo por ojo, diente por diente? ¿Sí o no? Porque yo creo que ahí no hay justicia. Porque si, por ejemplo, yo mato a un animal de mi vecino, la justicia sería que mi vecino viniera y matara a un animal mío, que allí quedamos como mano a mano, ¿ya? Entonces, la justicia como correcta, entre comillas, dentro del cuento lo aplica el coronel. Porque él es quien hace justicia en razón de la muerte. Si él mató a alguien, yo voy y lo mato a él. Entonces ahí se cumple como el equilibrio. Una muerte con una muerte, ¿ya? Seguimos. 9. ¿Qué tan válidas son las razones a las que alude Juvencio Nava para que lo liberen? Justifica. ¿Son válidas? ¿No son válidas? Y aquí podemos tener opiniones diferentes. Yo, Isabel. Isabel. Yo puse que no son muy válidas ya que él mató a una persona y no porque sea viejo se tienen que apiadar de lo malo que hizo él. Ya, perfecto. ¿Alguien que tenga algo parecido? Que esté como que diga no son o me dé su opinión. Yo, paz. Dígame. Puse que son poco válidas porque aunque intente justificarse con su edad, no quita el hecho de que asesinó a un hombre. Ya, entonces no se estaría cumpliendo como el concepto de justicia. ¿Qué más? ¿Nadie más? Ya, les voy a presentar mi respuesta y quiero que me digan qué opinan respecto a lo que yo puse. Yo puse que la justificación que entrega o estas razones que él entrega son válidas porque en el fondo él al perder todo, perder a su familia, a su esposa, a su casa, su vida en general, él se transforma en un muerto viviente. ¿Por qué? Porque él no puede descansar, siempre está pensando que lo van a matar, se tuvo que ir de su ciudad, entonces él no tiene nada. En el fondo él lo único que tiene es su vida, ¿ya? Y se transforma en este concepto como del muerto viviente, que en el fondo es lo mismo que termina pasando con Guadalupe. Ambos están muertos. Uno sigue moviéndose en el mundo y el otro desapareció, pero él también muere socialmente. Entonces, para mí es justo porque él perdió todo y ahí se cumple como el equilibrio, según mi parecer. Y el hecho de que lo hayan matado es como un doble castigo. Yo no sé si ustedes están de acuerdo y me gustaría que me dijeran qué opinan. ¿No? Yo. ¿No tiene ninguna opinión? Dígame. Puede ser lo que usted dijo, pero por lo menos él tiene la vida y él podría hacer cualquier cosa, no solo arrancarse. Claro, él podría rehacer su vida. Igual es un argumento válido en razón de lo que yo acabo de decir. ¿Alguien más que quiera opinar alguna cosa? Yo, Dígame. no sé, yo creo que como lo de, es como un suicidio social quizá, que haga eso, igual es como, quizás es malo lo de que la sociedad lo rechace de alguna manera, pero aún así mató a un hombre, entonces como que no se estaría cumpliendo, según yo se cumplió cuando lo mataron.
Ahí como que se crea, ¿cómo se llama? Se hace justicia. Ya, entonces, antes de que nos vayamos a la pregunta 11, quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo con la pena de muerte? Yo no. Yo creo que no, porque sí. es como inhumano matar a alguien. O sea, ¿no? Ya, y en este caso, ¿es justo que hayan matado a Justino? En esta realidad yo creo que sí, pero no creo que se apliquen las mismas leyes en esta realidad. Por eso les pregunto, si nosotros tuviéramos que traer este caso en particular a nuestra sociedad actual, ¿es justo que Justino haya muerto? ¿O que lo hayan Pues matado? no. Sí, O sea, ¿están de acuerdo con la pena de muerte? sí, ¿Sí? ¿En este escenario o en todos los escenarios? todos. En todos los En escenarios. todos, en todos. Ya, perfecto. No, yo Y no, yo no. Ah, ¿quién no? ¿Quién no? Yo no. Matías Ya. Letelier y Francisco Álvarez, yo no. Quiero escucharlos, pues. Matías Letelier, ¿por qué no? Yo creo que no, porque, no sé, por ejemplo, o sea, a lo mejor en este escenario puede ser que sí, pero por ejemplo, no sé, se imaginan, no sé, en un caso donde muchos años después, investigan más y la persona es inocente y ya está muerta. Claro, Ya- pero estamos ya hablando como, acuérdense pasado que estamos hablando de muchas este veces. caso particular, Fran, porque No, pareciera sí, ser... sí, yo creo que en este caso sí, pero no sé, es muy raro porque usted preguntó en otros casos, pero no sé, eso, yo Ujú, creo que ¿ya? Yo creo que no, porque finalmente al matar a la persona no estaría diciendo mejor que la persona que mató a la otra. Claro. Estaría diciendo igual de malo que la persona que mató a una persona. Ahora eso va a depender de cómo lo mates. Sí, Porque si tú lo matas, no sé, pues lo pilláis en la calle a oscuro y le pegáis una puñalada por la espalda, probablemente va a ser tan cobarde como el culpable que se quiere matar. Pero si tú lo matas a través del proceso de justicia, efectivamente lo que tú estás haciendo es aplicar justicia, no aplicar venganza. pero a lo mejor hasta matar es mejor que, o sea, puede ser mejor para la persona que, no sé, dejarle unos años de cárcel porque se libera, no sé, algo así, me imagino a Ajá. mí. ¿Cuál es el conflicto que hay acá? Y para que después continuemos con la pregunta 11. El conflicto que hay en esta historia en particular es esta lucha entre la venganza y la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si el coronel está aplicando efectivamente justicia o está aplicando venganza. Porque en el caso de él está vengando la muerte de su padre, pero también está aplicando justicia porque él es la persona a la que está matando es un asesino. Entonces, hay una línea divisoria muy pequeña en esta historia que no sabemos cómo romperla. Porque yo puedo decir, bueno, el compadre no está ni ahí con aplicar la justicia, lo único que quiere es vengarse, ¿no? O podemos decir, no, pues él ya superó lo que le pasaba, esto del odio, etcétera, y él lo que quiere aplicar es justicia desde su rol de coronel. Entonces, eso es lo que quería que entendieran con esta pregunta. En el fondo, lo que Justino dice, efectivamente, es que dice, yo ya pagué en vida todo lo que hice. Entonces, lo que me están aplicando a mí en el fondo es venganza, no justicia. ¿Se entiende, no? Ahora, si ustedes creen que es inválido, también está bien, porque ustedes lo están viendo desde el lado de la justicia, no desde el lado de la venganza. Entonces, por eso les digo que es compleja la interpretación de la historia, porque está esta ambivalencia de qué es justo y qué es vengativo, ¿ya? Vámonos con la pregunta 11. ¿Qué opinas acerca del final del cuento? Y ahí ustedes me tienen que decir qué opinan y qué final hubieran inventado para la historia. Necesito que 2 o 3 me lo digan ahí y después yo les presento el mío. Profe, Dígame. yo Isabel, yo pensé que no lo habían matado. Sí, pues si se muere. Ah, Al final muere. Lo que pasa es que como que te dan a entender, porque a él lo que hace es que lo emborrachan, ¿cierto? Eso es lo que tenemos claro, ¿ya? No dicen en ningún momento, no, recuerdo, a ver, déjame verificar. Sí, pues, dice que a él lo emborracharon y un momento después lo echan encima del burro. Entonces no sabemos si efectivamente él va colgado arriba del burro porque está borracho o porque está muerto. yo ¿Ya? pensé que se lo había llevado su hijo. Mire, déjenme revisar el final para acordarme bien. Dice enseguida la botella, amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora se había apaciguado, estaba allí arrinconado en el pie del horcón, había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro, lo apretaló bien apretado al aparajo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Ya ahí está, ese es el concepto que me da. Y luego le hizo el pelo del burro y se fueron a arreglar el velorio. Ya, pues ahí está, pues viste, ahí dice clarito. Estaba tan mal después de que lo fusilaron que el hijo le tuvo que poner como una capucha para que no vieran su cara, porque probablemente tenía agujeros, estaba súper herido. Y aparte dice, ahora
había tiempo para arreglar el velorio, dice. ¿Verdad? Dice, Recién me di tu cuenta. nuera y tus nietos te Ah. extrañarán, iban diciéndole. Entonces, en el Oh. fondo, sí, pues él termina muerto, lo terminan fusilando. El hijo no alcanza a llegar a hablar con el coronel para que lo liberen, y en ese lapso en que él se fue a hablar con él, ya lo habían matado. Entonces, ¿qué otro final le hubieran dado ustedes a esto? Yo le hubiera dado el final de que lo hubieran montado en el burro, pero que lo hubieran fusilado ahí recién, y que hubiera llegado alguien, lo hubiera liberado y se hubiera arrancado. O sea, que no lo hubieran muerto, no lo hubieran matado. No, ¿Ya? ¿Alguien que haya pensado en otro final? para que siguiera viviendo su vida de miseria. Como que siga pagando en vida todo lo que hizo. O lo que hizo, que no fue tanto, o sea, igual fue grave, pero no fue tantas cosas. ¿Alguien que haya pensado en otro final? Yo, Dígame. Vicente Roja. Que Vicente. no lo hubieran matado, pero que lo hubieran mandado lejos para, así como que hubieran tenido compasión de él y que Ujú. lo hubieran mandado lejos para que rehaciera su vida, pero más lejos de él. Ya. Yo había pensado como en el mismo final, que en el fondo, claro, el hijo hubiera logrado convencer al coronel de que no lo matara, pero que el coronel a cambio le dijera así como, vale, pero él no puede tener ningún lazo estrecho con ninguno de ustedes de aquí en adelante. Entonces como que lo mandan a otra, lo mandan lejos del pueblo a que él vaya a hacer su vida y que vea si sobrevive o no, así como que lo sueltan en el desierto, por dar un ejemplo. Yo había pensado como en algo así, ¿ya? Que se tuviera que valer por sus propias manos. Y nos vamos con el cierre de la actividad, que era la aplicación de los contenidos. Y acá son poquitas cosas las que había que hacer. Primero, ¿encontraron algún salto temporal? De hecho, la historia está como hecha en razón de saltos temporales. ¿Encontraron algún ejemplo? Yo sí, Ya cuénteme, ¿cuál encontraste? pero déjeme buscarlo en el libro. Yo igual voy a poner el libro para que me digáis dónde está y lo podamos ver. Ya. Es que no Igual me tengo acuerdo uno. en qué página era, por eso lo digo. Les voy a mostrar mientras tanto el que encontré yo, ¿ya? En la página 61, déjenme ver si está en la página 61, dice la Ya prohibición. lo encontré. Ya, dale. Yo puse, esto pasó hace 35 años. Y aquí, ya. Por marzo parece que ya andaba Sí, corriendo. Yo puse es en el mismo que general, encontré yo. sí. Y yo puse que es reconto ya que empieza a contar con detalles ese momento. Claro, y aquí lo voy a presentar. Se supone que la analepsis que encontramos, el salto temporal hacia el pasado, en versión raconto, aparece desde acá, mira. Desde él se acordaba, que es como la marca textual que nos dice que va a haber un salto temporal hacia el pasado, y todo este párrafo donde se explica lo que ocurrió entre Lupe y Justino, siempre me confundo el nombre, sí, y Justino, es el salto temporal raconto. ¿Por qué? Porque acá lo que se hace es recordar con detalle el por qué ocurrieron las cosas, cómo ocurrieron las cosas y cómo Justino llegó a matar a Lupe. ¿Ya? Y donde dices tú, dice, esto ocurrió o esto pasó hace 35 años por marzo, es el término del salto temporal. Ahí dice, aquí terminamos de recordar y de aquí en adelante voy a hablar de otra cosa. ¿Ya? Entonces el ejemplo está aquí, en todo este párrafo. ¿Había alguno más? Bueno, con un ejemplo, ¿había otro? ¿Había alguno más? ¿Tiene alguien uno distinto? Sí, no. ¿Qué pasa con el inicio de la historia? En ¿Qué el es? inicio, Eso mismo. el narrador como que cuenta algo de la historia, pero en pasado. Sí, ¿por qué? Y aquí quiero explicarle algo. Resulta ser que cuando nosotros terminamos de ver la historia, nos damos cuenta que lo que se presenta al comienzo, que es este diálogo entre Justino y su hijo, esto de anda a decirle que me ayuden, que no me maten, etcétera, etcétera, es también un salto al pasado. Ellos están en el pasado. ¿Se entiende, no? Porque después al final resulta ser que explican qué es lo que pasa en ese lapso hasta lo que pasa después, que es cuando terminan matándolo. Entonces también hay un salto temporal ahí, ¿ya? Seguimos. Y finalmente el tema del narrador. ¿Cuál es el narrador que predomina en esta historia? Porque hay protagonista. ¿Es el que más aparece? Yo puse omnisciente. Ya, omnisciente. ¿Por qué protagonista, Matías? ¿A dónde hay un protagonista? ¿Tenía algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, dile que no tengan lástima por mí y me mató un novillo. Espérame. Ah, ya, ¿dónde más? Porque creo que en ese párrafo completo, en esa página, aparecen solo narrador protagonista. Mira, Juvencio. Ajá. Y aquí dice, yo entonces calculé que unos 100 pesos quedaba arreglado todo. Sí. En la página 61, efectivamente, predomina el narrador protagonista, pero el que más aparece en la historia en general es narrador omnisciente. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Están los dos, como dices tú, Matías, está bien el ejemplo que pusiste, pero el que predomina, o sea, el que más aparece es el narrador omnisciente. Y ahí tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, cuando dice, y ahora habían ido por él cuando no esperaba ya nada, confiado en el olvido en que lo tenía la gente. Entonces él dice, él estaba confiado y al saber que está confiado, sabe lo que siente, lo que piensa, y después dice, se había dado a esta esperanza por entero. Por eso que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida. Entonces ahí también tenemos un narrador omnisciente. ¿Dudas con la actividad? ¿Algo que les haya quedado así como en el tintero, que no hayan entendido? Parece que hoy día se levantaron más temprano que nunca porque están como congelados. Dígame. Lo de los saltos del tiempo, reconoce unos saltos en el temporal. Ya, pues acuérdate que vimos en clase hace varias clases atrás el tema de los saltos temporales al pasado o al futuro, que eran el raconto, el flashback, el flash forward, que lo vimos en clase, ¿ya? Entonces tú, para reconocer un salto temporal dentro de la historia, tú tienes que encontrar un momento donde haya un recuerdo del pasado o un salto al futuro. Entonces nosotros encontramos un ejemplo donde el narrador dice o nos presenta un recuerdo que nos explica por qué el protagonista está tratando de ser asesinado o por qué lo van a matar. Entonces, para saber por qué lo van a matar, tú necesariamente tienes que viajar al pasado para entender qué es lo que hizo en el pasado para que en el presente lo quieran matar. ¿Se entiende? Y ahí es donde hay un salto temporal, que sería en este caso un raconto. ¿Ya? Bueno, muchachos, si no hay más dudas, terminamos la clase del día de hoy, que es esta revisión, y mañana nos juntamos en el horario de clases para continuar con los contenidos, actividades, etcétera. ¿Les parece? Sí. Sí. Ya. Vayan a seguir durmiendo, pero con el computador apagado, porque parece que están durmiendo todos con el computador prendido. ¿Tienes más